El día de hoy, Jan y yo fuimos a Sam's Club de compras y nos encontramos con esta parejita que andaban paseando su pequeñín por las calles. Bienvenidos a nuestro canal una vez más. Esto es Cocinando con Tolentino. Cocinando con Tolentino. Bueno, así. Hoy tenemos el famoso Tomahawk. Tomahawk en inglés y en español sería hacha, porque tiene forma de hacha. Esto, mi gente, lo voy a hacer a la parrilla. Sal y pimienta. Ustedes saben, tiene más o menos 1,5 pulgadas de grosor. Antes de llevar este bebé a la parrilla, así que ahora mismo voy a ir a hacer obviamente el fuego, y luego regresaremos para aplicarle la sal y la pimienta. Una de mis técnicas favoritas para hacer fuego es tomando una servilleta Bounty y doblándola de esta manera, la enrollo en forma de cono. Como pueden ver, estoy enrolando en forma de cono o embudo. Y de esta forma queda. Y ahí procedo a poner exactamente en el mismo centro de la pila de carbón. Ya luego de que lo pongo en el centro, comienzo a hacer una pirámide o montaña alrededor, bueno, con el cono de papel en el centro, para que sirva como mecha. Ya luego de que tenemos terminada la pequeña montaña de carbón con la servilleta de Bounty en forma de cono en el centro, el siguiente paso es agregar aceite de cocinar. Puede ser aceite de oliva, puede ser aceite de soya. En este caso estoy usando aceite de canola o aceite vegetal.
gente, mientras el fuego casi está listo, yo aquí le voy a poner pimienta recién molida a nuestro tomahawk. Ustedes saben, pimienta recién molida, ok. Eso se pegue ahí, una vaina bien. Aquí. Y ahí se fue todo. Se riegue, ¿me queda más? Perfecto. Un poquito de sangre, parece que estaba viva la vaca todavía. Ok, mi gente, acabo de limpiar un poco la tabla. Aquí tengo el tomahawk con la pimienta. Voy a esperar ya tener la parrilla lista, con el fuego bien preparado. Antes de llevar el tomahawk a la parrilla, se preguntarán dónde está la sal. Bueno, la sal se la voy a aplicar minutos antes de llevarlo a la parrilla, porque así la sal no me arruina la carne. Como pueden ver, con la técnica que he usado, el carbón se prende sin fallo ninguno. Esto es one shot, one kill. Aquí está. Ya el fuego está listo. Voy a proceder a regarlo un poco y así pongo la parrilla. Págala. Ok, mi gente, ya la parrilla está lista, el fuego está ready. Y aquí tengo sea salt o sal de mar. Vamos a proceder a echarle sal, suficiente sal. Nada más, bota. Eso no está resultando. Suficiente sal. Sal aquí para ya tenemos sal y procedemos a llevarlo a la parrilla. Vamos para allá. Vamos allá. Miau. Lola.
Ok, como pueden ver, ya aquí completamos el proceso de sellado. Beautiful. Ok, vamos a proceder a cerrar. ¡Rácata! Unos cuantos minutos, no sé cuánto, como algunos 5 o 10 minutos. Vamos a darle 10. Vamos a darle 10 para que quede medium rare. Y ahí traigo el termómetro. La mejor parte, el hueso. Quedó bien de sal. Tengo la boca engrasada. Ya ni pasame una servilleta, oh my god. Está bien bueno, quedó bien de sal, bien de pimienta. Muy bueno.
Bueno, ya ustedes saben, si les gustó el video, compartan. Oh my god, sorry. Esto está bueno. Ya ustedes saben. Hasta el próximo video.